Reddit pregunta: ¿cuál es la confesión más perturbadora que has visto en redes sociales? Alguien una vez publicó que había estado fingiendo que iba al trabajo durante 8 meses después de haber sido despedido. Se levantaba todos los días, se vestía, se despedía de su familia con un beso, pasaba todo el día en un estacionamiento o en una biblioteca y luego regresaba a casa como si nada hubiera pasado. Nadie sospechaba. La soledad de ese tipo de silencio me afectó profundamente. En cierto modo, yo también pasé por algo parecido durante unos 2 meses. Un día renuncié a mi trabajo de forma repentina, porque ya no podía más, y empecé a pasar los días en la biblioteca, usando mi laptop o simplemente descansando. En ese momento no lo entendía, pero estaba completamente agotado. Con el tiempo, me di cuenta de que ese no hacer nada en realidad me ayudó a recuperarme y a resetearme. Desde entonces, no he vuelto a trabajar de la manera en que lo hacía antes. En ese momento trabajaba entre 50 y 60 horas semanales, además de pasar alrededor de 1 hora y media diarias en traslados. Mi vida era básicamente trabajo, casa y dormir sin espacio para nada más. Hoy en día, mi situación es muy distinta. Mi tiempo de traslado es de 40 a 60 minutos diarios, trabajo unas 37 horas a la semana y tengo tiempo para mis hobbies, para mi vida en pareja y para ver a mis amigos. En otra ocasión me despidieron y recuerdo haberme sentado en un estacionamiento, pensando en mi vida. Pero esta vez actué diferente. Le escribí a mi esposa de inmediato y le conté lo que había pasado. Ella me dijo que volviera a casa, que no me quedara ahí solo, que me distrajera un rato, incluso jugando videojuegos, y que todo iba a estar bien. Por eso me cuesta entender por qué alguien querría ocultar algo así. La situación ya es bastante estresante por sí sola, y contar con el apoyo de alguien cercano puede marcar una gran diferencia. También pasé por algo similar durante unos 3 meses cuando era adolescente. Pasar todo el día deambulando y además ocultarlo era una carga emocional demasiado grande para alguien de 17 años. Probablemente eso me incluyó en mi salud mental a largo plazo. Cuando finalmente se dieron cuenta, mi madre reaccionó de una manera muy dura. Se sintió profundamente afectada y expresó su decepción de forma intensa, lo que dejó una marca difícil de olvidar. Conocí a alguien en la universidad que fingía ir a trabajar, diciéndole a sus papás que todo estaba bien y pidiéndoles dinero todo el tiempo. Sus papás tenían a 3 hijos más en la escuela al mismo tiempo. Imagínate la sorpresa del padre cuando le cayó una llamada preguntando dónde estaba su hijo y metiéndose también con si se estaba pagando la colegiatura, o sea, el dinero que le mandaban a su hijo. El papá fue a verlo, lo puso en su lugar a cinturón, lo llevó de vuelta a casa y le consiguió un buen trabajo. Ayudó a sostener a sus hermanos y hermanas para que siguieran en la escuela. Hace años, en 4chan, un usuario confesó que tenía un cuerpo desmembrado guardado en el congelador. En ese momento, la mayoría de las personas lo tomó como una mentira o una provocación típica de ese tipo de foros, donde es común que la gente publique cosas extremas para llamar la atención. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que no estaba inventando nada y que la situación era real, lo que dejó a muchos bastante impactados. También hubo otra publicación muy perturbadora en la que un hombre afirmó haber matado a su novia y para que la creyeran, compartió imágenes de su cuerpo como supuesta prueba. Según lo que escribió, su intención era esperar a que el hijo de ella regresara a casa y se encontraran con la escena, y luego quitarse la vida cuando llegara la policía. Todo el plan reflejaba un nivel de desesperación y oscuridad difícil de comprender. Afortunadamente, las cosas no llegaron a ese punto. El niño nunca presenció esa situación y las autoridades lograron intervenir a tiempo. La persona que hizo la publicación fue arrestada antes de poder continuar con lo que había planeado. Historias como esta muestran hasta qué punto algunas confesiones en internet pueden parecer irreales o exageradas, pero a veces esconden situaciones verdaderamente graves. También dejan esa sensación inquietante sobre lo difícil que puede ser distinguir entre una simple publicación provocadora y una señal real de advertencia. No sé si es lo más perturbador, pero es sobre una mujer a la que un hombre rico y solo le pagó una cantidad estúpida de dinero para que arruinara su casa. La sacó a cenar, fue a una cita bien fresa, y luego, cuando volvieron a su lugar, le ofreció decenas de miles de dólares para comerse una lata de maíz y un montón de laxantes. Luego ella tuvo que hacer su necesidad por toda su casa, incluso en una mesa de vidrio que él había puesto debajo. Después de que pasó eso, le pagó todavía más dinero para quedarse y verlo mientras se lo comía.
Uno de mis mejores amigos fue detenido cuando intentaba encontrarse con un menor de 14 años. La situación fue grabada y el video terminó circulando en YouTube. Fue algo muy impactante, no solo por lo que ocurrió, sino por lo difícil que resulta asimilar que alguien cercano pueda estar involucrado en algo así. En otra ocasión, mi hermano me contó que uno de los padrinos de boda que habían considerado para su casamiento fue finalmente excluido. La razón fue que lo descubrieron enviando mensajes de contenido inapropiado a una menor de 12 años. Ese tipo de situaciones cambia por completo la percepción que tienes de una persona. También recuerdo a alguien con quien crecí desde el preescolar hasta que nos graduamos de la secundaria. Años después, ya en mis veintitantos, estaba tranquilamente en mi casa viendo televisión cuando apareció en un programa como The Catch a Predator. Fue un momento surrealista, me quedé completamente en shock al reconocerlo. Por otro lado, hubo un caso distinto pero igualmente inquietante en otro sentido. Estudié con un chico que había conseguido una pasantía a través de la escuela. Sin embargo, decidió abandonar sus estudios justo antes de que comenzara la práctica, y aún así siguió asistiendo como si nada hubiera cambiado. Esto generó mucha confusión, ya que oficialmente ya no era estudiante, por lo que no podía participar en el programa. Como aún vivía con sus padres, les hizo creer que seguía asistiendo tanto a la escuela como a la pasantía. Salía todos los días como si fuera a cumplir con su rutina habitual, manteniendo esa mentira durante un tiempo. Era una situación extraña, que reflejaba hasta qué punto algunas personas pueden llegar a sostener una realidad paralela para evitar enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Yo era roomie de un tipo en la carrera de enfermería que hizo exactamente esto durante más de un mes. Lo echaron de la escuela por no pagar las cuotas y reprobar los exámenes. Tenía tanto miedo de decirle a nosotros o a su familia que, todos los días durante un mes, se puso su uniforme de enfermería y desaparecía por 12 horas. Me imagino que nomás se quedaba sentado en la parada del camión pensando en su existencia. Un amigo estaba del lado de enfrente de todo esto. Su novia fue despedida de su trabajo. Él estaba trabajando en una asignación a largo plazo fuera de la ciudad, pero regresaba todos los fines de semana. Mientras él estaba fuera, ella se presentaba a eventos con sus crafts, hablando de un día bien pesado en el trabajo. Luego, un día, les hizo ghost a todos, a la familia, a los amigos, a su novio. Mi compa estaba súper preocupado, así que fue a su departamento. No había vivido ahí por meses, y la gente que sí vivía ahí no sabía nada. El casero dijo que había dejado de pagar la renta y que la habían desalojado. Él había vaciado el departamento. Mi buddy le había amueblado la mitad del lugar, y ella nomás se quedaba en su casa cuando él estaba en casa el fin de semana. Nadie la podía encontrar, y el último ping de su teléfono fue desde la mitad del país, por donde fuera. Entonces la policía encontró su coche abandonado. Al final, la encontraron en un hospital. Había perdido su trabajo y su departamento meses atrás, y finalmente se desbordó y trató, malísima, de desaparecer deshaciéndose de sus pocas cosas que le quedaban y luego haciendo autostop el resto del camino hacia una ciudad del oeste. Se supone que ya mejoró, pero está viviendo una vida nueva y no se mantiene en contacto con nadie de antes. En TikTok, una mujer que trabajaba en una morgue contó que sentía atracción por un chico que no les correspondía. Según su relato, el fallecido y ella afirmó haber tenido contacto íntimo con su cuerpo. No utilizó términos adecuados ni reconoció la gravedad de lo que decía. Lo narró como si fuera una anécdota ligera, casi como una historia incómoda que alguien compartiría en una pijamada. Incluso llegó a describir detalles muy explícitos sobre el cuerpo y lo que hizo. Quiero creer que se trataba de una provocación o una historia inventada para llamar la atención, pero cuesta entender por qué alguien le recurriría a algo tan perturbador para conseguirla. En algún momento también leí o escuché que en ciertos entornos como las morgues, a veces se prefiere contratar mujeres con la idea de reducir el riesgo de este tipo de comportamientos. En general, se considera que las probabilidades de abuso hacia cadáveres son menores, aunque sigue siendo un tema delicado y complejo que depende de muchos factores, no solo del género. Por otro lado, alguien que trabajó con cadáveres y la procuración de órganos comentó algo que muchas personas desconocen. Después de la muerte, el cuerpo puede liberar gases acumulados en el abdomen como parte del proceso natural de descomposición. Ese fenómeno, además del olor característico, puede impregnar la ropa, la piel y prácticamente todo el entorno.
Según contaba, hubo ocasiones en las que regresaba a casa después del trabajo y su esposa prefería mantener distancia hasta que pudiera bañarse debido a la persistencia de ese olor. También mencionó que una de las experiencias más inquietantes era cuando, por accidente, la puerta del depósito de cadáveres se trababa durante un procedimiento y quedaba encerrado allí dentro. En ese silencio, rodeado de cuerpos, cualquier sonido, como el escape de gases a través de la boca, puede producir algo similar a un quejido. Resulta especialmente perturbador. Incluso años después de haber dejado ese trabajo, decía que a veces todavía le parecía percibir ese olor de forma repentina. Es algo que, según él, no se olvida fácilmente ni se confunden con ninguna otra cosa. Una vez tuve un trabajo en el que tenía que escanear y transcribir archivos viejos de la policía, porque estaban intentando digitalizar los expedientes antiguos y dejar de todo el lado las copias en papel. Hubo un caso en el que toda la familia estaba metida en sustancias, padres, tíos y tías, un caso muy triste de opioides en un trailer park. Los adultos salían y se echaban la fiesta durante días y dejaban a todos los niños de la familia con el hermano mayor, que era un niño de 7 u 8 años. Él hacía lo que podía, pero era obvio que no podía cuidar solo, por mucho tiempo, a un montón de patojitos y bebés. Estaba jugando con los niños, los agarraba y los aventaba a la cama de agua de su papá, luego se reían, brincaban para abajo, volvían corriendo con él y él los volvía a aventar. Juego de niños, qué tonto. Me acuerdo de que mi hermano mayor jugaba ese juego conmigo cuando era chico y que nuestros padres tenían una cama que rebotaba. Pero uno de los niños era demasiado chiquito para algo así, como menos de 1 año. El de 8 años no sabía eso. El niño de 8 años lo aventó y le pegó accidentalmente el armazón de madera de la cama en vez del colchón de agua. El bebé, supongo que quedó tieso y en silencio. Esto fue antes de los celulares, y el niño de 8 años estaba demasiado asustado para llamar al 911, o quizá en la casa no había un teléfono fijo funcionando. Así que nomás volvió a poner al bebé en su cuna. No me acuerdo cuál fue el resultado para el bebé, pero los niños terminaron en cuidado de crianza y los padres acabaron en la cárcel. No es lo peor que he leído en mi carrera, pero sí fue el primer caso que de verdad se me quedó grabado y me rompió el corazón por el pobrecito del niño, que vivirá el resto de su vida con el peso de todo eso. Tengo un amigo de hace años en la industria de la funeraria que me contó de una vez que fue a visitar una funeraria en específico y se dio cuenta de que uno de los trabajadores habituales no estaba. Cuando le preguntó a los otros empleados, le dijeron que al tipo lo agarraron por meter una bombilla encendida en la parte íntima de un cadáver para calentarlo y luego hacer la macabra. ¡Qué horrible! Tendrá que ser un reel de Instagram de un tipo hablando que su madre lo dejó desde el nacimiento, pero que al crecer conoce a una mujer con la que quiere salir, pasarla bien y tener intimidad. Y luego se entera de que su madre biológica también es la madre de ella. Tenemos familias grandes en casa. La familia de mi ex fue invitada a la boda de algún pariente lejano. Su hermano se enganchó con una chica, estuvieron platicando todo el día, se pasaron con la bebida y al final terminaron liándose. Y según él estuvo bien salvaje, o sea, hicieron muchas cosas. Día 2 de la boda. Su mamá le presenta a la chica como su primera prima. Entonces, la mamá es la mayor de una familia de 11 y la mamá de esa chica es la menor. La madre se fue a otro país durante la universidad y la hermana más chiquita todavía era una niña en ese entonces. Se casó y apenas fue de vuelta. Y nunca traía hijos porque tenía que hacer ese viaje en tren bien salvaje de más de 30 horas. Así que no se llevaban tan cerca con la hermana y antes ni existían las videollamadas. La madre tuvo su primer hijo ya bien grande y al final él terminó teniendo casi la misma edad que la hija de su tía. Ni siquiera se conocían porque esa familia era demasiado grande como para acordarse de alguien que nunca habías visto o con quien nunca habías tratado de niño. Él no se ha vuelto a aventar con nadie en 5 años después de eso porque quedó muy traumatizado y al final solo salió con gente fuera de su raza, por si acaso. Recuerdo una historia en particular sobre un niño que, con apenas 5 años, provocó la muerte de su hermanito de 2 al ahogarlo en la bañera. Fue una de esas confesiones que resultan especialmente difíciles de leer por la edad de los involucrados y la tristeza que transmite toda la situación. También había otra historia similar sobre una mujer que, cuando era niña, ahogó a su hermana mientras ambas estaban en la tina.
No recuerdo todos los detalles con claridad, pero, según lo que se contaba, todo habría comenzado por una discusión infantil. Su hermana había dañado algo muy importante para ella, como su libro favorito. En un momento en que su madre se ausentó, la situación escaló de una forma trágica y terminó en una pérdida irreparable. En otra ocasión, vi en YouTube el video de una interrogación policial en la que un chico de 12 años admitía haber causado la muerte de su hermano menor tras un episodio de violencia. Escucharlo hablar, con una voz todavía infantil, fue profundamente impactante. Más allá de los hechos, lo que quedaba era una sensación de angustia y tristeza muy difícil de procesar. Historias como estas no solo son perturbadoras por lo que ocurrió, sino también por lo complejas que son desde el punto de vista emocional. Involucran a menores, impulsividad, falta de contención y consecuencias irreversibles, dejando una huella que resulta difícil de olvidar. Ricky Rodríguez publicó un video de YouTube en el que se preparaba para matar a su mamá y a algunas otras personas por el abuso que sufrió de niño. Creo que era hijo de los hijos de Dios, o sea, como que eran su cartelito como el ejemplo de abuso. Cuando termina el video, se cobró 1 o 2 vidas de los involucrados y después se quitó la suya. ¡Qué triste! Una vez vi en un documental sobre esas ciudades que se construyen en medio de la nada porque ahí montaron una planta de energía y, después de unos meses, tuvieron que hacer ofertas bastante generosas para que las trabajadoras sexuales fueran a la ciudad, porque los abusos y los secuestros eran lo más alto de la lista en la pequeña comisaría de la nueva ciudad. La trabajadora íntima que dio su entrevista dijo, la gente no se da cuenta tan seguido, pero si estamos nosotras ahí, muchas chicas jóvenes pueden volver a casa a salvo. No sé qué tanto de eso está relacionado. Una madre diciendo que estaba ayudando a su hijo a vaciarse los pokebolas mientras hacía volar el volantín durante casi 1 hora en el baño y pidiendo orientación, convencida de que era necesario para el bienestar de cada niño, porque escuchó algo parecido en el Blue Balls. El niño era como menor de 10 años, si mal no recuerdo. Solía entrar a 4chan de vez en cuando allá por mediados de los años 2000, cuando era adolescente. Iba ahí y a otro sitio de shock, cosa que definitivamente no necesitaba estar viendo, pero bueno, eso es lo que mis amigos y yo hacíamos en ese entonces. Avanzo rápido hasta 2014. Un día estoy aburrido y decido volver a checar 4chan otra vez, nomás para ver si todavía seguía siendo un sitio de shock o si ya lo habían suavizado. Estoy scrolleando y me encuentro un post donde un tipo está diciendo que estranguló a su novia y que subió foto de su cuerpo sin ropa. Pensé que era un post de kink bien raro, pero seguro era falso, y pensé que con eso ya tenía suficiente de 4chan. Pero resultó que era real. No he vuelto a entrar a 4chan desde entonces. La chica que se hizo pasar por un hombre en línea y le hizo catfishing a una mujer de 50 años. Inventó un trabajo falso en una empresa falsa para la mujer y manipuló a la mujer para que se mudara de estado para estar con un hombre que no existía, con un trabajo nuevo que tampoco existía. Cuando la mujer se enteró de todo, se quedó varada en una nueva ciudad, sin trabajo, sin dinero, para volver a casa. La chica nomás borró su presencia en línea y nunca volvió a hablarle a la mujer. Hace algunos años vi un post en un grupo de confesiones, de esos que dicen cosas así. Un tipo se separó de su esposa porque ella lo engañó. Al final terminó en un viaje solo de surf por Australia, básicamente gastándose todo lo que tenía en prosti, esnifar por la nariz y en el bar. Después de 6 semanas, volvió a Estados Unidos, solo para que su papá anunciara que se iba a casar después de más de 10 años estando solo. Su esposa había muerto, con la ex esposa de él. El hijo regresa a Australia, se va al mismo pueblo de surf donde había pasado la mayor parte de su viaje anterior con las mismas chicas. Después de 3 a 4 semanas, su favorita o habitual en el prosti le dice que necesitaba irse a Estados Unidos en unos meses para la boda del padre separado, distanciado, de ella que se había puesto en contacto con ella después de como 20 años de silencio. Su papá había dejado embarazada a una mujer en un viaje a Australia en los años 80. Los dos prácticamente tenían la misma edad, con pocos meses de diferencia. El tipo perdió a su esposa, perdió su ahorro de vida, se acostó con su hermana y se enteró que su papá le había sido infiel a su mamá todo el transcurso de 7 meses. Creo que recuerdo algo parecido a una historia sobre un tipo que estaba obsesionado con ser anfitrión de la mayor cantidad posible de parásitos.
La idea de tener el cuerpo lleno de todo tipo de organismos, gusanos, piojos y otros, le resultaba, según decía, emocionante. Incluso mencionaba que creía que esa situación ya estaba afectando su mente, hasta el punto de buscar relaciones con otras personas con la intención de contagiarlas. Quiero pensar que se trataba de una historia inventada o de escritura creativa, pero no deja de ser inquietante. También es cierto que, en distintos momentos de la historia, han existido comportamientos que resultan difíciles de comprender. Durante la epidemia de VIH/SIDA, por ejemplo, se hablaba de personas que buscaban deliberadamente infectarse, organizando encuentros o utilizando foros en Internet para ello. A algunos se les conocía como bug chasers, mientras que a quienes contagiaban intencionalmente a otros se les llamaba gift givers. Eran dinámicas muy perturbadoras y, además, profundamente peligrosas para la salud de todos los involucrados. Por otro lado, en los años 90, y en menor medida incluso hoy, también existían las llamadas fiestas de varicela. En estos casos, algunos padres organizaban encuentros para que sus hijos se expusieran al virus de la varicela y así superarlo a una edad temprana. Aunque en su momento algunos lo veían como algo práctico, hoy se entiende mucho mejor el riesgo que implicaban este tipo de prácticas. Por todo esto, no resulta tan descabellado pensar que historias como la del hombre obsesionado con los parásitos puedan existir, aunque también es posible que muchas de ellas sean exageraciones o invenciones. Lo cierto es que, a lo largo del tiempo, han surgido conductas bastante extremas y difíciles de entender, lo que hace que sea complicado distinguir entre lo real y lo ficticio en este tipo de relatos. En TikTok circuló la historia de una mujer que supuestamente ganó $40,000 vendiendo pan hecho con un fermento propio mientras tenía una infección por hongos, dirigido a clientas interesadas en ese tipo de producto. Como era de esperarse, la historia se volvió viral rápidamente. Por un lado, generó curiosidad y morbo, por otro, despertó muchas dudas y rechazo. Desde un punto de vista biológico, la historia resulta muy poco creíble. La candidiasis es una infección causada por el hongo Candida albicans, que forma parte de la microbiota normal del cuerpo humano, pero que puede provocar problemas cuando se reproduce en exceso. Este organismo no está clasificado como apto para el consumo alimentario, y mucho menos para ser utilizado en procesos de fermentación destinados a la elaboración de alimentos. Para que el pan fermente correctamente, es necesario utilizar levaduras específicas como Saccharomyces cerevisiae. Este microorganismo tiene la capacidad de transformar azúcares en dióxido de carbono y alcohol durante la fermentación. El dióxido de carbono queda atrapado en la masa y es lo que hace que el pan leve, es decir, que aumente su volumen y desarrolle una textura esponjosa. Sin este proceso, el resultado sería un producto denso, plano y poco apetecible. En cambio, Candida albicans no cumple ese rol en panificación. No produce la fermentación adecuada ni genera las condiciones necesarias para obtener una masa estable y comestible en términos culinarios. Además, su presencia está asociada a infecciones, por lo que su consumo podría representar un riesgo para la salud, especialmente en personas con sistemas inmunológicos más vulnerables. A esto se suma un aspecto práctico que muchas veces se pasa por alto, incluso si alguien intentara algo así. Sería extremadamente difícil obtener cantidades suficientes de ese tipo de hongo como para producir pan de manera consistente. Y aun si lo lograra, el resultado no tendría las características esperadas ni en sabor, ni en aroma, ni en textura. De hecho, es muy probable que fuera desagradable e incomible. Por todo esto, lo más razonable es pensar que se trata de una historia exagerada o directamente inventada para generar impacto y atraer atención en redes sociales. Este tipo de contenidos suelen difundirse con facilidad precisamente porque combinan lo extraño con lo perturbador, lo que hace que la gente los comparta sin verificar demasiado. En definitiva, más allá de lo llamativo del relato, la evidencia científica y el sentido común apuntan a que es muy poco probable que algo así haya ocurrido realmente. Y si algo así se intentara en la práctica, no solo sería inviable desde el punto de vista técnico, sino también potencialmente peligroso. A mi vecino lo picó uno de esos grupos de depredadores en internet que estaban intentando quedar con lo que él creía que era una chica de 13 años y su amiga. Su excusa fue: el catfishing es ilegal, y los señuelos le hicieron catfishing a él. En fin, no pasó nada. La policía archiva la denuncia y él vuelve a casa. Yo tuve un montón de discusiones con él porque tengo una hija pequeña. No apruebo la violencia,
pero él ya lo entendió y antes solía entrar corriendo cuando él veía a cualquiera de los dos, o sea, cuando veía a mí o a mi pareja. No se usó violencia, déjame corregir para aclarar. Pero mi pareja sí lo amenazó cuando lo vimos mirando a nuestra hija. Toda su familia lo defendió en línea, lo dejaron volver a entrar a la casa y dijo que todos tienen trapos sucios en el closet. Unos meses después, la policía está en su casa. Yo veo en Facebook que lo arrestaron por acoso íntimos a sus sobrinas y sobrinos pequeños. Una sobrina ya no aguantó y le confesó a sus profesores lo que estaba pasando. Absolutamente devastador. Y lo que me enojó fue que su mamá tuvo la oportunidad de protegerla y aún así eligió a su hermano. Y luego otra oportunidad para protegerla sin estar publicando todo por redes sociales y aún así lo hizo. Así que esta chica valiente, que no solo se salvó a ella, sino que también salvó a sus hermanos, tuvo que lidiar con el anuncio público de que su tío lo había agredido. De verdad, horrible por todos lados. Una chica pensó que estaba publicando anónimamente y confesó bestialidades. Se equivocó y la comunidad tuvo que retractarse de su apoyo hacia ella. Mi ciudad natal era una región donde un montón de pueblitos pequeños como que se iban mezclando entre sí hasta formar una comunidad más grande. Mi último año de la preparatoria estuvo medio pesado, no más porque no me acoplaba bien a la cultura de esa comunidad. Me dieron una oferta para la uni a 12 horas de distancia, así que la agarré para empezar de cero. En vacaciones de Navidad pasé un tiempo con mi familia en mi ciudad natal y con una amistad que hacían el lugar un poco más llevadero, así que un par de semanas ya en el segundo semestre me la pasé sintiéndome un poco nostálgica. Eso cambió después de que una chica, de la manera más específica que pueda describir, la persona que escogería si tuviera que encontrar un ejemplo vivo de la cultura con la que yo no encajaba, publicó una confesión asquerosa. Pensó que estaba publicando en anónimo después de una ruptura y dijo algo tipo: ¿por qué no puedo encontrar un buen hombre? Yo nunca me anduve acostando con cualquiera como todo el mundo en la preparatoria, ni siquiera me tocó. Lo más lejos que he llegado es que a veces el perro me lava el maní con crema desde las manos. Los comentarios no salieron como esperaba. Un montón de gente salió a defenderla diciendo que ella quería decir que le lamían de las manos después de hacer una situación de sándwich, y además atacaron a cualquiera que decía que estaba teniendo intimidad con su perro. Bueno, no era anónimo. Encima, el perro la estaba lamiendo ahí. Y lo peor de todo, aún así, la gente seguía saliendo a defenderla y apoyarla diciendo que no era eso lo que quería decir. Para colmo, para ella, la gente que la defendió y básicamente cualquiera que tuviera ojos, esta situación del gato cubierto de maní con crema es justamente la razón por la que la dejaron en primer lugar. Y todo eso quedó clarísimo con un video que ella le mandó a su ex novio de cómo su perro hacía eso. Ella pensó que era algo coqueto. Él lo vio asqueroso y lo tomó como un motivo para terminar. Y tenía razón, se tomó el tiempo de difuminar la zona donde había maní con crema antes de publicarlo y aclarar todo. Parecía un tipo bien decente. Yo, que estaba bien nostálgica, de repente me curé de toda la nostalgia y ya no volví a sentirla nunca. Había uno que yo espero o creo que era falso, donde esta pareja tenía un hijo que era pura maldad. Les hacía daño, destrozaba la casa, embarraba cosas asquerosas por las paredes, pero lo toleraban lo mejor que podían. Tuvieron otro bebé y un día encontraron al chico, ya era adolescente, cortándole la cara al bebé. La mamá se descontroló y nomás empezó a golpearle en la cara sin parar, a la fuerza de puñetazos. El padre llevó al bebé con calma al sótano y dejó que pasara. Más tarde, la madre también bajó y se encerraron ahí. Al final, escucharon que el chico se levantó, vuelve a destrozar la casa y se va.